Hoy hacemos este vídeo para hablar sobre libros de tenis que os recomendamos y libros que igual no os recomendamos tanto para que os podáis centrar un poquito en lo que más os interesaría. El primer libro, El Código Federer. Para ser una biografía de Federer está bastante bien, es bastante denso y va aportando anécdotas que hasta ahora no eran conocidas. Si tenéis tiempo ahora en verano para la playa, yo creo que es un libro bastante recomendable. Si le queréis sacar contenido tenístico que os vaya a ayudar, no mucho. Andrés Gimeno, Pasión por el tenis. Es un libro muy interesante para conocer los inicios del tenis en España y del tenis profesional, del ATP que conocemos hoy en día. Está muy bien escrito y es un libro bastante recomendable. Es cortito, se lee muy bien, fácil, muy recomendable. Tony Nadal, Todo se puede entrenar. Un libro que ya tiene bastante tiempo, el otro día aún hablaban de él en la televisión. Yo creo que con el título se resume muy bien. Es verdad que trae alguna fotografía, que es un libro que se lee fácil, que lo cuenta muy bien, quizás un poquito repetitivo y en resumen, todo se puede entrenar. Zen Tennis, Playing in the Zone. Es un libro buenísimo. Primer problema que está en inglés. Trata de explicar lo que es jugar en la zona en el tenis, que es algo de lo que hablaremos en más vídeos, y busca la manera de entrenarlo y de llegar a conseguirlo de manera consciente. La verdad es que es un libro muy interesante, quizás le falta un poquito de rigor científico y el mayor problema si no leéis en inglés es el idioma. Winning Ugly, de Brad Gilbert. Es un libro buenísimo, os lo recomiendo totalmente, de hecho es un libro en el que yo iría leyendo y tomando notas a la vez. Es muy bueno, del entrenador de Agassi, con un capítulo escrito por el propio Agassi, y os da muchísimos consejos para los partidos, formas de plantearse las situaciones que os podéis encontrar jugando al tenis. Me parece de lo más recomendable. Si no sabéis leer en inglés, poneros ya porque este libro es necesario. La manifestación de la velocidad de desplazamiento en el tenis. Es un libro muy denso, muy denso, que yo recomendaría para licenciados o graduados en INEF. Yo no me he acabado este libro, me ha parecido muy denso, muy complicado, no complicado, pero se meten cosas que realmente creo que son poco importantes para todo lo que hay antes. Son bastante importantes, pero creo que esto ya está a un nivel que muy pocos en el día a día necesitaríamos este libro. De hecho, creo que de llegar a este punto sería mejor contratar a un buen preparador físico. Open, de Andre Agassi, creo que esta es la autobiografía por excelencia en el tenis. Pese al grosor del libro me parece buenísima, totalmente recomendable. Si sabéis inglés, me lo leería en inglés porque es brutal. Y si no, ahora mismo ya la hay en español. Te ríes, aprendes lo que vive un jugador en una semana de torneos, entre partidos, entrenando. Me parece un libro muy recomendable. La guía definitiva para la nutrición del tenis. Tenéis que tener mucho cuidado cuando compréis libros por internet porque os puede pasar como a mí. Este libro he tenido la mala suerte de que ha sido una copia y ha venido en muy malas condiciones. No aporta nada el libro en sí de contenido, me parece bastante malo, trae ejercicios con los que no estoy muy de acuerdo, empezando por posiciones, no sé si puede ver, muy forzadas, que creo que son poco necesarias y que no tendría que meterse en ello un libro de nutrición. Y que además trae tablas y capturas bastante malas. No es ni el libro original, ni me parece recomendable. Entre que es un timo y que no se le saca nada, no lo recomiendo. Andy Murray 77 me parece un libro para el cual hay que tener muy buen nivel de inglés, un poquito denso y que realmente aporta poquito. Si te gusta mucho el tenis inglés y quieres conocer un poquito cómo estaba el tenis británico hace unos años, está bien, pero se centra mucho en detalles muy concretos y tiene una visión bastante cerrada. Denso y cerrado, no lo recomendaría mucho. Tenis y mujer, nuevos retos para la práctica. Me parece un libro muy interesante en el que se aborda el tenis por dos vertientes. Una muy científica, con datos y artículos que realmente aportan información sobre el tenis de la actualidad, el femenino. Y también te da un buen enfoque para la práctica, para adaptar los ejercicios y los entrenamientos al tenis femenino. Me parece un libro muy bueno, de mucha calidad, específico para entrenadores. Davis Foster Wallace, el tenis como experiencia religiosa. Bueno, obviamente habla muchísimo de Federer
y es un libro finito, está muy bien escrito, pese a ser una traducción, no lo encontré en inglés y muy recomendable para un día de playa. Tenísticamente aporta poquito, pero habla de lo bonito que es el tenis. Pues muchas gracias, hasta aquí el vídeo de hoy. Haremos vídeos hablando un poquito más de recomendaciones para jugadores, padres, madres, entrenadores, entrenadoras, sobre libros de tenis que he tenido la oportunidad de ir mirando, así como artículos, entrevistas y charlas. Y haremos más vídeos. Un saludo.